Saludos, aquí estamos otra vez en Átomos y Bits. Hemos vuelto dispuestos a contaros todo lo último en ciencia, en innovación, en tecnología, en esas cositas que la gente inventa o descubre en el mundo. Un mundo maravilloso, lleno de sorpresas para descubrir, como todas las que puedes encontrar en la página de Lenovo. Estamos en plena vuelta al cole y, bueno, dentro de la página de Lenovo.com hay un listado de ofertas. Mira, yo... así, por mirar una de las ofertas que me he encontrado esta semana aquí, por ejemplo, tengo un IdeaPad 3i15, un portátil de gama básica de casi 40 centímetros, 15 pulgadas y media, con últimos procesadores Intel Core, ideal para trabajar, divertirte durante el día. Pues está ahora mismo a 383,20 euros con el cupón electrónico Vuelta al Cole. Por poner uno, que tienes un montón de ordenadores, de IdeaPads, de tabletas, de todo lo que te interesa en Lenovo.com, que nos acompaña en Átomos y Bits en esta temporada también. Y lo hace hoy en este programa con la realización técnica de David Alonso. Por supuesto con José Manuel Nieves, con quien hablamos enseguida, y en nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Excelencia, ¿cómo se encuentra usted después de sus merecidas vacaciones, don José Manuel? Saludos cordiales. Hola, ¿qué tal? Estupendamente. ¿Estás en Venus? Deseando empezar. ¿Estás en Venus ya? ¿Has llegado? He llegado. Hace un poco de calor aquí. Bien, hay que decir que está participando en un proyecto secreto, nuestro compañero José Manuel, está participando en un proyecto secreto de Elon Musk y han mandado una nave a Venus para ver si hay atmósfera allí. No sé cuáles son los resultados que habéis encontrado hasta el momento. Atmósfera hay, desde luego, y de las más gordas de todo el sistema solar. Bueno, tú me entiendes. Sí, dale, tú me entiendes. Perdona. De lo que se trata es de saber si también podría haber vida en ese planeta. Tú fíjate. ¿Y la hay o no la hay? Pues es una posibilidad muy real, y los científicos están detrás de ella, ¿no? Mira, sabemos que hace miles de millones de años, cuando el sistema solar se estaba formando, Venus tenía un clima templado, con un sol que era más débil que el actual, hasta un 30% más débil. Y eso significa que la zona de habitabilidad, que recuerdo es la distancia de un planeta al Sol para que en ese planeta el agua pueda permanecer en estado líquido, que es un ingrediente fundamental de la vida, bueno, pues Venus estaba en medio de la zona de habitabilidad y la que estaba fuera, que está más lejos del Sol, era la Tierra, ¿no? Y por supuesto Marte, que está todavía más lejos, ¿no? Bueno, pues en aquel momento... Venus tenía un clima templado, tenía grandes cantidades de agua, mares y ríos por toda la superficie, y es más, esas condiciones tan favorables para la vida pudieron durar por lo menos 3.000 millones de años, es decir, tiempo suficiente para que si esa vida germinó, surgió de alguna manera, hubiera podido incluso desarrollarse, ¿no? En la actualidad, sin embargo, las cosas son completamente distintas, no tiene nada que ver. En estos momentos es la Tierra la que tiene agua en abundancia, el Sol se ha vuelto más caliente y eso que ha supuesto, pues ha supuesto que ha achicharrado Venus. Venus, de hecho, hoy es un auténtico horno. Tiene temperaturas que rondan de media los 450 grados centígrados, es decir, suficiente como para fundir el plomo. Y una atmósfera gruesa, unas capas de atmósfera muy gruesa, que están formadas principalmente por dióxido de carbono y nitrógeno. Vamos, la definición de infierno para la vida, tal y como la conocemos. Sin embargo, los investigadores creen o piensan que algún vestigio de aquel antiguo esplendor que se cree que tuvo el planeta podría haber sobrevivido aún. No en la superficie, por supuesto, sino muy lejos del suelo, en la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? La atmósfera de Venus es muy complicada y está formada por muchas capas, ¿no? Pero resulta que a una altitud que está entre los 40 y los 60 kilómetros, encima de la superficie que, como te digo, está a 450 grados, bueno, pues resulta que en esa franja la atmósfera de Venus es la más parecida a la de la Tierra de todo el sistema solar.
con una presión del aire de un bar muy similar a la terrestre y unas temperaturas que se mueven en un arco que va desde los 0 grados hasta los 50 grados centígrados. Debajo es un infierno. En esa franja privilegiada, esa es la temperatura y esa es la presión que hay, ¿no? Desde luego los seres humanos no podrían vivir ahí, ¿no? A media altura, pero sí muchos otros tipos de criaturas y esa es la gran posibilidad. Esto es una cosa muy parecida a lo que se dijo en su momento también de Júpiter, que al ser un planeta gaseoso que también podría albergar algún tipo de vida en la atmósfera. Claro, también vale para Júpiter. Lo que pasa es que este estudio del que estamos hablando es específico de Venus. Sí. Pero si quieres otro día hablamos porque también en Júpiter existen determinadas capas atmosféricas que podrían permitir, teóricamente por lo menos, vida atmosférica, ¿no? ¿Y qué tipo de vida es la que puede haber en la atmósfera? ¿Microbios o bacterias? Se cree que microbiana. Se cree que microbiana. Fíjate que ya a finales de los 60, el propio Carl Sagan, ya sabes, uno de los mejores divulgadores científicos que ha habido en toda la historia, aparte de un excelente científico, fue el director de las misiones Voyager, que están ahora abandonando el sistema solar. Bueno, pues Sagan especulaba ya con la posibilidad de que algunos microorganismos podrían vivir con facilidad en esa franja atmosférica. Más adelante, más tarde, ha habido distintos artículos, en 2004, en 2018, donde se iban afinando las posibilidades científicas de que esa vida existiera realmente, ¿no? Fíjate que en 2018, por ejemplo, se publicó un estudio muy interesante que planteaba que algunas manchas oscuras que se ven en la atmósfera de Venus y que además se mueven, aparecen y desaparecen, pues que podrían ser algo similar a las floraciones de algas que suceden rutinariamente en los lagos y en los océanos terrestres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El problema es lo que podemos llamar el ciclo de vida. Si hay vida allí, ¿cómo sería el ciclo de vida? Todos los estudios anteriores a este que vamos a comentar ahora mismo, lo que te decían es que los microbios, estos microorganismos, si existen, irían cayendo por su propio peso, lentamente, ¿no? Flotando, pero cayendo a través de las nubes, con lo cual se saldrían de esta capa privilegiada de temperaturas favorables e irían directamente hacia las capas inferiores. Y allí terminarían incinerados por el calor o aplastados por una presión que es muy superior a la que podrían resistir, ¿no? Lo que han hecho ahora un equipo de investigadores, y acaban de publicarlo en la revista Astrobiology, es sugerir la posibilidad de un ciclo de vida mucho más estable para estos microorganismos y que les permitiría incluso sobrevivir, no a cada uno de ellos, sino a las colonias de organismos durante millones de años. Fíjate, la cosa funcionaría más o menos, a ver si lo explicamos rápido y bien, más o menos de esta manera, ¿no? Los microorganismos, los microbios de Venus, vivirían en un ambiente líquido. ¿Dónde? Pues en el interior de pequeñas gotas de condensación que estarían en suspensión en las nubes de esa franja habitable, ¿no? Evidentemente, a medida que el número de microbios fuera creciendo, también aumentaría su peso, con lo cual la gravedad va a hacer, como decían los estudios anteriores, que esas gotitas vayan cayendo y se asienten en la capa inferior, caliente, muy caliente e inhabitable, ¿no? Justo debajo de esta capa privilegiada. Pero al hacerlo, ¿qué sucedería? Que las gotas de agua rellenas de microbios se irían evaporando. Y lo que queda dentro, los microorganismos, se secarían y se convertirían en esporas. Es decir, se convertirían en una especie de capa, justo en el límite inferior de la capa habitable, o en una especie de depósito de vida inactiva. Se sabe que los microorganismos son capaces de desactivarse para volver a activarse cuando las condiciones son favorables, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Más adelante, las propias corrientes ascendentes de la atmósfera llevarían a algunos de esos microorganismos ya inactivos y en zona no habitable, los volverían a elevar hasta la parte habitable, hasta la franja habitable. Ahí se rehidratarían, volverían a estar dentro de gotitas de agua y proseguirían con su ciclo de vida. Este ciclo, según los investigadores, puede ser continuo, de forma que la capa que nos interesa, esa capa de unos 10 o 20 kilómetros
de atmósfera venusina, pues podría estar permanentemente llena de vida, ¿no? Muy interesante el estudio. Madre mía, pero para comprobar todo eso haría falta mandar una sonda específica. No es difícil, ¿eh? No es difícil porque incluso hay una misión que está ya preparada en teoría, todavía no se le ha dado el visto bueno para que se empiece a construir, pero que habla de, según la cual una sonda viajaría hasta Venus y liberaría un planeador que iría directamente, equipado con instrumentos, claro, e iría directamente a sobrevolar esa capa, a volar a través de esa capa, y podría demostrarlo muy fácilmente. Tú fíjate que no es algo tan loco, ¿no? Porque si lo piensas bien, aquí mismo en la Tierra también existe vida en la atmósfera, ¿no? Sí. Se han encontrado colonias de microorganismos viviendo a más de 40 kilómetros de altitud. Y por no hablar del enorme número, y cada vez se van descubriendo más, de bacterias que pueden vivir en los entornos más duros de la Tierra, ¿no? Desde las aguas termales y ácidas en Yellowstone, debajo de los hielos polares, en la profundidad de los océanos, en la roca madre a kilómetros de profundidad se han encontrado organismos vivos y prosperando. Es decir, en los entornos más ácidos y más contaminados. Es decir, que la posibilidad, este estudio lo que ha hecho es convertir la posibilidad de vida en Venus en una hipótesis que es fácilmente comprobable. ¿Qué es lo que hace falta? Por lo que tú has dicho. Dinero. Pues que se aporten los fondos necesarios, está actualmente en estudio, y que se decida a enviar una sonda de las que ya se han enviado. Venus es verdad que es uno de los planetas, no se han enviado tantas sondas como a Marte, ¿no? A Marte se han enviado más de 43 o 44 sondas, ¿no? En Venus muchísimas menos, ¿no? Y las últimas además fueron hace bastantes años. Pero sería fácilmente comprobable y, pues, oye, saldríamos de dudas, desde luego. El maldito Parné, que está por todas partes. Vamos a seguir hablando hoy del espacio porque en otros programas hemos hablado de la posibilidad de colisión o de la colisión de la Vía Láctea con nuestra vecina, con Andrómeda. Y ahora parece que hay un equipo de científicos que ha descubierto que no es que esté próxima, sino que estamos pegándonos ya con Andrómeda. ¿Qué ha pasado? Sí, las capas externas es una cosa, es fascinante, ¿no? Bueno, para los oyentes que no hayan escuchado aquel programa en el que hablamos de estos, ¿no? Recordemos que hace ya mucho tiempo, ¿no?, que los astrónomos saben a ciencia cierta que la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y la galaxia grande más cercana, su vecina, que es Andrómeda, están destinadas a chocar, nos pongamos como nos pongamos, irremediablemente, ¿no? Tanto la Vía Láctea como Andrómeda son las mayores galaxias de las más o menos 30 que forman el grupo local de galaxias al que nosotros pertenecemos, ¿no?, con toda la Vía Láctea. Y evidentemente, al ser las más cercanas, se atraen mutuamente debido a la gravedad. Demos algunas cifras para que veamos la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? La Vía Láctea, donde nosotros vivimos, nuestra galaxia, ¿no?, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. Eso equivale más o menos a 1 trillón de kilómetros, ¿vale? Y dentro de esta espiral que es nuestra galaxia hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, de las cuales el Sol solo es una de ellas. Andrómeda es todavía más grande. Se cree que el doble. Es difícil tener una medida exacta. Pero los últimos datos de los telescopios, del Spitzer, por ejemplo, que se dedica a eso, a buscar estrellas, entre otras cosas, en Andrómeda, los últimos datos sugieren que Andrómeda podría tener hasta 1 billón de estrellas, es decir, más del doble de los que tiene nuestra galaxia, ¿vale? ¿Dónde está Andrómeda? Pues ahora mismo está a 2,5 millones y medio de años luz de distancia de nosotros. Un año luz, para que nos hagamos a la idea, son unos 9,5 billones de kilómetros. Bueno, pues multiplica eso por 2,5 millones y vemos que está muy lejos, ¿no? Pero resulta que se nos está acercando a la nada despreciable velocidad de 400.000 kilómetros por hora.
es decir, más o menos unos 110, 111 kilómetros por segundo. Tardaríamos a esa velocidad menos de una hora en llegar a la Luna, ¿no? Se ha calculado que el choque entre los dos cuerpos principales de las dos galaxias tendrá lugar dentro de unos 4.500 millones de años y que además no será un choque frontal, sino que será como de refilón, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No van a chocar frontalmente, sino que va a ser de refilón. Y va a tener lugar dentro de unos 4.500 millones de años, que es mucho tiempo, es verdad. Hace 4.500 años, fíjate, es casi la edad de la Tierra, ¿no? Pero resulta que a pesar de que 4.500 millones de años es muchísimo tiempo, los primeros síntomas de ese inevitable encontronazo ya se están produciendo. Y ese es precisamente el contenido del estudio del que hablamos hoy, ¿no? Un estudio que no tiene precedentes, que acaba de ser publicado en The Astrophysical Journal y en el que los astrónomos de la NASA, que utilizan y operan el telescopio espacial Hubble, han conseguido cartografiar por primera vez al detalle el halo de Andrómeda, que se sabía que era grande, pero no tan grande como han descubierto. El halo es una enorme envoltura de gas que rodea a todas las galaxias, ¿no? A Andrómeda, a la nuestra y a muchísimas de las galaxias que vemos por ahí fuera, ¿no? Bueno, la sorpresa que se llevaron los astrónomos fue mayúscula cuando se dieron cuenta de que ese halo de gas que rodea a Andrómeda ni más ni menos se extiende que hasta 1,3 millones de años luz de la galaxia, incluso hasta 2 millones de años luz en algunas direcciones, es decir, más de la mitad de la distancia que nos separa de ella, ¿no? Y eso significa que el halo de Andrómeda ya está chocando con el nuestro, con el halo de la Vía Láctea, ¿no? Darse cuenta de esto, desde luego, es un hito, ¿no? ¿Por qué? Porque los halos galácticos guardan una valiosísima información sobre el pasado de la galaxia de la cual se está estudiando el halo, pero también de su futuro, ¿no? Nunca hasta ahora habían conseguido hacer un estudio tan pormenorizado. Si quieres te cuento cómo lo hacen, ¿no? Porque el halo de por sí es muy difícil de ver, emite muy poca radiación. Entonces lo que hacen es fijarse en objetos muy brillantes que hay más lejos, como cuasares, por ejemplo, en este caso 43 cuasares, y lo que hacen es medir la luz de esos cuasares cuando se acerca a Andrómeda en su viaje hacia la Tierra. Es absorbida por el halo. Bueno, pues los índices de absorción de esa luz te van dando datos sobre la densidad, la extensión, y así es como han podido medirlo. Fíjate que si eso fuera visible, si el halo de Andrómeda pudiera verse a simple vista, pues tendría como unas 6 veces el ancho de la misma galaxia y sería el objeto más brillante de nuestro cielo. 3 veces más grande que la Osa Mayor. O sea, imagínate qué espectáculo sería, ¿no? Ya, lo que pasa es que todavía, lo que cuentas, está todavía demasiado lejos, pero esto no tiene en principio consecuencias para nosotros a corto plazo. No, a corto plazo desde luego que no, porque lo que se están mezclando, lo que ya está chocando, son los dos halos de gas, el de nuestra galaxia y el de nuestra vecina Andrómeda. El choque entre los discos galácticos se producirá dentro de unos 4.500 millones de años, como te he dicho. Sí. Y ahí lo que sucederá, no es difícil que las estrellas choquen entre sí, ¿no? Sino que, digamos, es como si cuando cruzas los dedos de la mano, ¿no? Que no chocan, pero se entremezclan, ¿no? Sí. Y al final tienes un revoltijo de dedos en el que ninguno ha chocado, pero todo está mezclado. Pues más o menos eso es lo que harían, pero evidentemente las órbitas de muchísimas estrellas se verían alteradas. Como el choque va a ser de refilón, lo que va a hacer Andrómeda probablemente será pasar a través de nuestra galaxia, pero va y volver a alejarse, pero como la gravedad sigue tirando, es como una goma que se estira, luego volvería otra vez hacia nuestra galaxia y al final de estos vaivenes acabarían las dos galaxias fusionándose en una única y gigantesca nueva galaxia, que es el futuro al que estamos todos abocados, ¿no? Pues nada, hasta el infinito y más allá.
Otros años a estas alturas estás destacado en el IFA, hoy ya sabemos que estás en esa misión secreta en Venus, pero otros años estarías en el Festival de IFA en Berlín para ver las últimas tecnologías móviles, cacharritos 5G y demás. Este año está un poco descafeinada la cosa, ¿no? Me parece a mí. Sí, inevitablemente, ¿no? Efectivamente, todos los años por estas fechas estoy en Berlín, en una de las ferias importantes de tecnología que hay, que es la IFA, ¿no? Y ahí se presentan no solamente teléfonos móviles, sino todo lo nuevo de imagen, de sonido, de electrónica. Es una feria muy grande. Este año estoy asistiendo a todas las presentaciones, pero las presentaciones se han vuelto virtuales. Es decir, todas a través del ordenador y sentadito en casa delante del ordenador, ¿no? Sí. Y desde luego tiene menos fuelle y ha suscitado la feria de este año bastante menos interés que las de otros años. Eso es normal. Piensa que en años anteriores se desplazan entre 5 y 7, 8 mil periodistas allí. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Y todo eso, todos enviando vídeos, imágenes, textos, es decir, es un acontecimiento de importancia global y que se cubre en todo el planeta. No te digo que esta edición también se vaya a cubrir, pero desde luego con mucha menos intensidad, porque lo bueno que tiene de ir a las ferias de tecnología es que ves los cacharros, los tocas, puedes hablar con los que los han diseñado, hablas con las empresas, es decir, es otro contacto completamente diferente. A través del ordenador queda un poquito frío todo porque ves a un señor haciendo una presentación y tú la estás viendo en una pantalla. Raramente puedes interactuar con él o preguntarle cosas, que se puede, pero raramente, y no es lo mismo. Dicho todo lo cual, lo que tenemos, si tuviera que destacar un rasgo de la IFA de este año, es el aumento de la inteligencia artificial en los televisores. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Porque si ya se ven bien, por ejemplo, las pantallas OLED, ¿no? Pues Philips hace apenas unos días ha enseñado las suyas, Sony ha enseñado los suyos. Bueno, si esta inteligencia, si las teles ya se veían bien, sobre todo las pantallas OLED, como te digo, con la inteligencia artificial que ya son capaces de comparar en tiempo real cada fotograma con ejemplos reales que tienen en enormes bases de datos, como es el caso de Philips, bueno, pues la calidad es inmejorable. O sea, se parece cada vez más lo que vemos en la tele al mundo real, al mundo auténtico, ¿no? Uh-huh. Aparte de que también esta inteligencia artificial nos permite ver contenidos que originalmente están en muy mala calidad, como por ejemplo contenidos en calidad SD, como muchos de los vídeos de YouTube. Bueno, pues tú los pasas a través de estos televisores y el sistema de escalado es tan bueno que tú los ves en una calidad como si fueran en alta definición, siendo contenidos malos y contenidos originalmente muy deficientes de calidad, ¿no? Todo eso, estamos viendo bastante de todo eso. También estamos viendo que las empresas se están decantando por hacer muy buenas ofertas de relojes inteligentes de última generación. Ahí tenemos Honor, ahí tenemos Huawei, ahí tenemos Samsung. Tablets, que fíjate que parecían muertos pero no, estaban de parranda, como la canción es aquella, y parece que hay determinados tipos de tablets que están volviendo a cobrar fuerza en el mercado, ¿no? ¿Cuáles? Esas parecen... ¿Qué tablets? Pues fíjate, curiosamente los de pulgada pequeña, los tablets de 8,5 de 8 pulgadas, 8 pulgadas y media, están empezando a tener bastante fuerza, ¿no?, en el mercado. Sí. Es verdad también que las capacidades de los tablets aumentan a medida que aumenta la capacidad de los procesadores, que las pantallas también cada vez son mejores y que las baterías duran cada vez más. Con lo cual, ese paso, digamos, de sustitución que nunca llegó a darse, de que decíamos que el tablet iba a sustituir el PC, bueno, pues se está superponiendo el uso del tablet al uso de los portátiles cada vez más y de una forma más clara. Una empresa que ha apostado por eso
un montón, y no está en la IFA porque esa empresa no va a ningún lado, es Apple, ¿no? Sí. La última generación de los tablets de Apple son auténticos ordenadores, tanto en potencia como en capacidad, como en prestaciones. De hecho, los venden ya como sin distinguirlos de los ordenadores, ¿no? Bueno, iremos viendo esos nuevos cacharritos, los de la IFA, y los que se vayan presentando en las próximas semanas en nuestro programa como de costumbre. Yo lo que quiero recordar es que en la página de Lenovo, lenovo.com, hay muchas cosas que puedes encontrar interesantes. Por ejemplo, también en relación con teléfonos inteligentes, los smartphones, pues desde el Moto E6S, que lo tienes por menos de 110 euros, hasta la última tecnología del G8, que, bueno, está, por ejemplo, el Pill White está a menos de 200 euros. Son super teléfonos que los tienes a un precio asequible en lenovo.com, tecnología de leyenda. Don José Manuel Nieves, que regreses bien de Venus. Nos vemos o nos oímos la semana que viene en este mismo programa. Sí. David Alonso se ha encargado hoy del control de sonido. En nombre de la redacción nos saluda Pedro Pablo May. Volvemos, como digo, en 7 días. Hasta entonces.